¿Qué es o quién es realmente el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es lo primero que nos presenta la Biblia. En la primera página, el mundo aún no ha sido formado. Es un lugar oscuro, vacío y caótico, pero de repente, el Espíritu de Dios se mueve sobre el caos, flotando sobre las aguas, listo para traer orden, vida y belleza. Pero ¿qué es exactamente el Espíritu de Dios? La palabra hebrea que la Biblia usa es ruaj, y esa palabra lo explica todo. Ruaj significa viento, aliento, energía. No es algo que puedas ver, pero puedes sentirlo. Imagina el viento. No puedes tocarlo, pero puedes ver cómo mueve las ramas y cómo impulsa las nubes. Este es el significado de ruaj. Una energía invisible pero poderosa, y puedes sentirla dentro de ti. Si tomas una respiración profunda, sentirás cómo esa energía revive tu cuerpo. Eso también es ruaj. Eso es el Espíritu Santo, el aliento de Dios. Y cuando Dios habla, ese aliento se activa. En Génesis 1, Dios dice, «Sea la luz», y fue la luz. Es su voz la que ordena, pero es el Espíritu quien ejecuta, el que actúa y transforma. El Espíritu está desde el principio, como la presencia personal del Dios viviente, trayendo orden al caos, vida al vacío y belleza a lo que parecía perdido. Pero lo más sorprendente es que a lo largo de toda la Biblia, el Espíritu de Dios empieza a moverse dentro de las personas para otorgar un poder especial a personas elegidas. El primer elegido en recibir este Espíritu fue José. Cuando José fue vendido como esclavo por sus hermanos, el Espíritu de Dios lo llenó de sabiduría y le permitió interpretar sueños que nadie más podía entender. Más tarde le ocurrió a Bezalel, el encargado de construir el tabernáculo. El Espíritu también lo llenó y le dio creatividad, entendimiento y habilidad para hacer cosas hermosas. Y luego, el Espíritu de Dios empodera a un grupo de elegidos, los llamados los profetas. Ellos no hablaban por sí mismos. El ruaj de Dios los empoderaba para ver la historia desde otra perspectiva, desde la mirada de Dios. Decían lo que nadie quería escuchar, denunciaban la injusticia y anunciaban el juicio. Pero también profetizaron que el Espíritu no se iba a quedar solo para unos pocos, sino que un día descendería sobre muchos. Pero había un problema. El mundo que el Espíritu había ayudado a crear, el ser humano lo había vuelto a llenar de caos, de injusticia y de violencia. El corazón humano se había endurecido y se resistía a Dios. Y entonces los profetas anunciaron algo radical. Anunciaron con esperanza que el Espíritu vendría a la tierra. Este era un nuevo movimiento del Espíritu, uno que no vendría solo para inspirar o dar poder momentáneo, sino para transformar por dentro. Pasaron siglos, hasta que un día, en el río Jordán, un hombre entró al agua. Su nombre era Jesús, y cuando salió, el cielo se abrió. El Espíritu descendió sobre él como una paloma. Era la señal de que Dios estaba empoderando a Jesús para comenzar la nueva creación. El Espíritu estaba sobre Jesús y por eso podía hacer milagros. Sanaba, liberaba, perdonaba, enseñaba, no por su propia fuerza, sino porque el ruaj de Dios estaba con él. Lo que el Espíritu hizo en la creación, ahora lo estaba haciendo en las personas. Traía vida donde había muerte y esperanza donde había desesperación. Pero el mundo no lo aceptó. Los religiosos lo rechazaron y los poderosos lo crucificaron. Entonces uno podría pensar, ahí terminó todo. Pero no. Los discípulos afirmaron algo imposible, que el Espíritu de Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. El aliento de Dios volvió a entrar en él y le dio vida, para comenzar una nueva creación. Y entonces ocurrió algo aún más extraordinario. Jesús, resucitado, sopló sobre sus discípulos y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo». Ese día de Pentecostés, el Espíritu descendió con poder sobre los apóstoles. Lo que había comenzado en el Génesis se completó. El Espíritu dentro del hombre. El Espíritu de Dios ahora vivía dentro de su pueblo, como una presencia permanente. Desde entonces, el Espíritu sigue revoloteando sobre lugares oscuros. Sigue dando aliento a los quebrantados y llevando luz de vida en medio de la muerte. Hoy, ese mismo Espíritu
te está llamando a ti a ser parte de esta nueva creación, a dejar de sobrevivir y empezar a vivir, porque el Espíritu de Dios está disponible para ti, es una presencia viva. Hasta aquí, hemos visto cómo el Espíritu de Dios ha estado activo desde el principio. Desde el caos original hasta la vida nueva en Cristo, el Espíritu ha estado creando, guiando y transformando. Pero este Espíritu no actúa solo. Su obra no es aislada, no está desconectada del Padre ni del Hijo. Es parte de un misterio más profundo, la Trinidad. Porque cuando el Espíritu se movía sobre las aguas no lo hacía sin dirección. Cuando descendió sobre Jesús no lo hizo sin propósito. Y cuando fue derramado sobre los discípulos, no lo hizo sin una voluntad compartida con el Padre y el Hijo. Y así llegamos a una de las preguntas más grandes de todos los tiempos. ¿Cómo puede un solo Dios existir como tres personas? Para entender verdaderamente quién es el Espíritu Santo, tenemos que abrir los ojos y entender qué es la Trinidad, la comunión perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Puede parecer un concepto distante, pero no lo es. La Trinidad es el corazón mismo de la fe cristiana. Porque si entendemos mal a Dios, lo entendemos todo mal. La cruz pierde sentido y la oración se vuelve confusa y vacía. ¿A quién oras cuando oras? ¿Quién habita hoy dentro de ti? El cristianismo es una relación con un Dios vivo, y ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mucha gente no comprende la Trinidad, y este problema no es de ahora. Desde los primeros siglos, la Iglesia tuvo que defender esta verdad con sangre y lágrimas. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero su presencia está en cada página, y todo comienza en el principio, en los 3 primeros versículos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios Padre, el Creador, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está el Ruaj, el Espíritu Santo, revoloteando como aliento divino, esperando actuar. Y dijo Dios. Esa palabra que sale de la boca de Dios es el Hijo, no es una metáfora. Juan empieza su evangelio confirmándolo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús, el Verbo eterno, ya estaba allí, en la creación. El Hijo hablaba, el Espíritu se movía, el Padre ordenaba. 3 personas en un solo Dios. Cuando el Señor crea al hombre, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿A quién está hablando Dios? No a los ángeles, porque ellos no crean. Es una conversación divina dentro de la Trinidad. Fuimos creados a imagen de un Dios que vive en relación perfecta consigo mismo. Por eso anhelamos amar y ser amados, y la soledad nos duele, porque fuimos diseñados por una comunión divina. Pero una de las confusiones más comunes es pensar que Dios actúa como 3. Y no es así. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu no es el Padre. Y aún así, no están divididos. No son partes, son uno. ¿Te cuesta entenderlo? Está bien. Dios no es como nosotros. Estamos hablando de un ser eterno, que existe más allá del tiempo y el espacio, más allá de nuestra lógica. Pero no tienes que entender el misterio completamente para creer en su realidad. Lo que sí debes saber es esto. Cada persona de la Trinidad es plenamente Dios, pero cada una tiene una función única dentro del plan divino. El Padre es la fuente, el Hijo es el Verbo y el Espíritu es el aliento. El Padre envía, el Hijo salva y el Espíritu transforma. Y todos actúan juntos, con una sola voluntad, una sola gloria y un solo amor. La Trinidad no es solo doctrina, es comunión, y esa comunión cambia cómo te relacionas con Dios. Cuando oras, oras al Padre por medio del sacrificio del Hijo, en el poder del Espíritu que vive en ti. Cuando adoras, lo haces porque el Espíritu enciende en ti el fuego, te guía al Hijo y te lleva ante el trono del Padre. Cuando dudas, el Padre te recuerda que eres su Hijo. Cuando caes, el Hijo te levanta con su gracia. Y cuando no puedes más, el Espíritu intercede por ti con gemidos que no se pueden explicar. La Trinidad no es una estructura religiosa, es una relación real, viva. Es Dios contigo, Dios en ti y Dios rodeándote por completo.
Muchos cristianos se sienten perdidos o solos, y es porque han reducido su fe a rituales y normas. Pero la fe no es un sistema, es un encuentro, una conexión con un Dios que no es una figura distante, sino una familia divina, eterna, que te ha invitado a entrar. Y cuando entiendes a Dios como Trinidad, todo cambia. Dejas de orar palabras vacías y dejas de adorar por obligación. Te das cuenta de que hablas con un Padre que te conoce, que sigues a un Hijo que dio su vida por ti, y que un Espíritu eterno mora dentro de ti, dándote fuerza, luz y dirección. Tu identidad no está construida sobre lo que haces o fallas en hacer. Está cimentada en quién es Dios y quién eres tú en Él. ¿Te has preguntado por qué el ser humano anhela tanto el amor? ¿Por qué necesitamos pertenecer? ¿Por qué la traición nos duele y la soledad nos pesa? Porque fuimos creados a imagen de una relación perfecta. La Trinidad no es una fórmula. Es el diseño de tu alma. Y cuando te conectas con ese diseño, cuando hablas con el Padre, cuando caminas con el Hijo, cuando respiras en el Espíritu, entonces ya no necesitas inventarte un propósito. Estás en el centro del propósito eterno de Dios. Estás en comunión con el Dios que es amor eterno, unidad perfecta, relación infinita. Con un Padre que te ama desde antes de tu primer aliento. Con un Hijo que dio su vida por ti, incluso cuando tú no lo buscabas, y con un Espíritu que ahora vive dentro de ti. Pero es justamente esta tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, la más olvidada. Muchos lo ignoran y lo reducen a una fuerza o un símbolo, pero el Espíritu no es un concepto, es una persona, es Dios. Y no porque tenga cuerpo, sino porque tiene voluntad, tiene voz, tiene pensamientos, tiene sentimientos, y, escucha esto, desea tener comunión contigo. Él puede hablar, puede ser escuchado y puede ser amado. No estamos hablando de una fuerza impersonal, sino del mismo Dios que quiere ser tu amigo, un amigo fiel, cercano y real. Y aquí hay una verdad que puede cambiarlo todo. El Espíritu Santo te ama. Sí, ya lo sabes, Dios te ama, Jesús te ama. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que el Espíritu Santo también te ama? Él te acompaña en cada paso, te recuerda quién eres, te levanta cuando caes, te consuela cuando lloras y nunca se va. Cuando naces de nuevo, recibes al Espíritu Santo en plenitud. No hay niveles del Espíritu, no hay un Espíritu para principiantes y otro para los avanzados. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ahora vive dentro de ti. Él no te fue dado porque lo merecías. Él es quien te hace vivir como alguien que agrada a Dios. No es el premio por tu obediencia, es la fuente de tu santidad. Y aún así, muchos creyentes pasan su vida tratándolo como un desconocido. Pero el Espíritu Santo no vino a confundirte, vino a habitarte, a caminar contigo y a transformarte desde dentro. Y no está allá arriba, lejos de ti, está en ti, guiándote, hablándote, consolándote, esperando que dejes de resistir y empieces a rendirte. Y cuando entiendes esto, cambia tu manera de orar. Ya no oras para convencer a Dios de que se acerque, oras sabiendo que Él ya está en ti. Ya no buscas la aprobación de Dios, porque sabes que el Espíritu Santo te fue dado como promesa, como herencia, como sello. Y cuando reconoces su presencia, cuando le hablas, cuando lo escuchas, cuando te rindes a Él y dices, Espíritu Santo, úsame. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, te necesito. Entonces tu alma se despierta, tu fe se enciende y tu vida cristiana se convierte en un fuego. Porque ya no estás caminando solo, estás caminando con Dios. Es así de sencillo, pero hay una mentira que muchos creyentes han creído sin darse cuenta. La idea de que el Espíritu Santo solo viene cuando ya has alcanzado cierta madurez espiritual, que es un nivel avanzado o un plus reservado para los más santos. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. La verdad es clara, poderosa y muchas veces ignorada. El Espíritu Santo entra a vivir en ti en el mismo momento en que naces de nuevo, no cuando llevas años en la iglesia o cuando lees la Biblia completa, sino desde el momento en que creíste en Jesús, desde el instante en que dijiste, sí, Señor. Dios puso dentro de ti su propio Espíritu. Leemos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Eso significa que si eres de Cristo, entonces el Espíritu vive en ti. No es una recompensa, es el sello, es la forma en que Dios dice, eres mío, te he adoptado, nunca estarás solo otra vez. Y aquí está lo más impresionante. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, ahora mora en ti. Leemos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No una parte de él, es el mismo poder, el mismo Espíritu y la misma presencia. Y aún así, hay tantos creyentes que caminan como si estuvieran vacíos, oran como si Dios estuviera lejos y viven como si tuvieran que ganarse lo que ya han recibido por gracia. ¿Sabes por qué te cansas en tu caminar con Dios? Porque estás dando desde tus propias fuerzas, en lugar de vivir desde la fuente que ya habita en ti. El Espíritu Santo no está de visita, no entra y sale según tu rendimiento. Él no se muda porque pecaste, ni se esconde cuando fallas. Él permanece, y no solo permanece, trabaja, intercede, fortalece, transforma. Él es el motor de tu vida espiritual. Es el que te recuerda quién eres cuando el enemigo te acusa. El que te levanta cuando la vergüenza te quiere enterrar. El que te da dirección cuando todo es confusión. Y el que te consuela cuando nadie más entiende tu dolor. No estás solo, nunca lo estuviste. El Espíritu de Dios vive en ti, como una persona viva, poderosa y constante. Y cuanto más reconoces su presencia, cuanto más lo escuchas y cuanto más te rindes, más te das cuenta de que la vida cristiana no se trata de esforzarte más, sino de rendirte mejor. Porque el cristianismo no es vivir para Dios, es vivir con Dios y por medio de Él. El Espíritu Santo ya está en ti, solo necesitas una cosa, reconocerlo. Porque el Espíritu Santo no vino a habitar en ti como alguien que observa desde lejos. Vino a ser tu amigo, tu compañero y tu guía diario. Y esa amistad lo cambia todo. Cambia cómo oras, cómo adoras, cómo piensas, cómo reaccionas, cómo enfrentas los días buenos y sobre todo los días malos. ¿Te has sentido alguna vez seco en la oración? ¿Te has preguntado si tus palabras realmente llegan al cielo? Tal vez has pensado que necesitas sentir algo, porque si no, Dios no está. Pero no es así. El Espíritu Santo no es una emoción. No se manifiesta solo en los momentos de éxtasis espiritual. Él está siempre. No necesitas sentir algo para saber que Él está. Solo necesitas recordar que Él prometió nunca irse. Y es en esa certeza donde todo se transforma. Cuando oras y no sabes qué decir, el Espíritu intercede por ti con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Cuando tu lenguaje falla, Él habla por ti. Cuando tus fuerzas se agotan, Él te sostiene. Y cuando tu mente se llena de dudas, Él te recuerda quién eres. Él no solo te escucha, ora contigo, te levanta y camina contigo. Y cuando adoras, no lo haces solo. Es el Espíritu quien enciende la llama. Es Él quien te lleva a ver al Hijo, y a través del Hijo verás al Padre. Eso es adoración verdadera, guiada por el Espíritu, centrada en Jesús, entregada al Padre. Pero el Espíritu no se limita a los momentos de oración. Está contigo en lo cotidiano. Cuando estás a punto de decir algo hiriente y sientes un suave no en tu interior, es Él. Cuando estás a punto de tomar una mala decisión y algo te detiene, es Él. Cuando recuerdas perdonar a alguien que no merece tu perdón, eso no vino de ti, vino de Él. Él te ayuda a perdonar, te da fuerza ante la tentación, te hace amar cuando tu carne quiere vengarse y te da paz en medio del caos. Y esta es la belleza. Él no se cansa de ti, no se aleja cuando fallas, no se ofende cuando dudas, ni te abandona cuando pecas. Él no se va, se entristece, pero permanece. No es como las personas que se alejan cuando fallas, no es como aquellos que te aman solo cuando cumples sus expectativas. El Espíritu Santo es fiel. Él no se muda con tus emociones, no empaca sus cosas con tus errores. Él se queda. Efesios lo dice con claridad. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mira bien, fuiste sellado, no firmado ni invitado temporalmente, sellado, y ese sello no se rompe por tu debilidad. Sí, el pecado duele y entristece al Espíritu, pero su tristeza no es castigo, es amor. ¿Lo sientes?
Ese peso en el alma después de una caída no es condena. Es el dolor de un Dios que te ama y que aún vive dentro de ti. Es la tristeza santa de aquel que sabe lo que podría ser y que te llama a regresar. Porque el Espíritu no grita para acusarte, susurra para restaurarte. Y por eso los cristianos comprometidos con el pecado son los más miserables del mundo. Ya no pueden pecar a gusto, porque el Espíritu en ellos gime por lo que están perdiendo. Él no se va, pero sí se duele. Y esa tristeza es prueba de que Él aún está contigo, porque si el Espíritu no habitara en ti, no sentirías nada. Él permanece, Él guía, enseña y transforma. La vida cristiana no es una carga cuando caminas con el Espíritu. Es una aventura viva con el Dios que decidió no solo salvarte, sino vivir dentro de ti. Y cuando lo reconoces como tu amigo, cuando no solo crees en Él, sino que caminas con Él, todo cambia. Tu oración es un diálogo, tu adoración es un fuego, y tu día a día es una jornada de la mano del Espíritu. Rendirse al Espíritu es vivir en libertad, propósito y poder real. Hay una forma de vivir la vida cristiana que es agotadora. Parece fe, pero no lo es. Parece devoción, pero es solo apariencia. Es esa fe que se construye con esfuerzo humano, con rutinas vacías, con una constante sensación de culpa, miedo y frustración. Es una vida cristiana sin el Espíritu, y cuando intentas seguir a Dios con tus fuerzas, oras desde la ansiedad, sirves por obligación, adoras sin fuego, y te secas por dentro. Es como remar en un barco sin viento, pero hay otra forma de vivir, una vida rendida, no forzada, llena, no vacía, y con propósito, no con presión, y esa vida comienza cuando te rindes al Espíritu Santo. Rendirse no es debilidad. Rendirse al Espíritu es entrar en la libertad que solo Dios puede dar. Es decir, ya no quiero controlar, ya no quiero aparentar, ya no quiero sobrevivir. Espíritu Santo, toma el control, y cuando haces eso, todo cambia. Gálatas 5 dice que cuando el Espíritu gobierna tu vida, empiezas a dar fruto. Es gozo real, paz real, paciencia verdadera y amor que no se agota. Ya no reaccionas igual, ni piensas igual, ni decides igual. El Espíritu produce en ti lo que tú jamás podrías producir por ti mismo, porque donde antes había ritual, ahora hay presencia viva, y eso es lo que más distingue una vida rendida al Espíritu, su presencia. El Espíritu no solo te hace vivir mejor, te hace vivir como fuiste diseñado para vivir. Cuando caminas con el Espíritu, la voluntad de Dios se convierte en una relación, y en cada paso, el Espíritu te guía. Tenemos el mejor ejemplo de una vida guiada por el Espíritu Santo en Jesús. Él no vino a la tierra solo para morir por nosotros, sino también para mostrarnos cómo se vive una vida en perfecta comunión con el Padre, por medio del Espíritu. Y lo más asombroso es que, aunque era el Hijo eterno de Dios, aunque tenía toda autoridad y poder, eligió voluntariamente vivir su vida humana dependiendo completamente del Espíritu Santo. No se apoyó en su divinidad para enfrentar la tentación, para sanar enfermos, ni para amar a quienes lo odiaban. Lo hizo todo, paso a paso, desde el lugar donde hoy estamos llamados a vivir. Desde la obediencia al Espíritu, desde su concepción, el Espíritu estaba presente. No fue concebido por voluntad humana, sino por una obra sobrenatural del Espíritu Santo. El ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Desde antes de nacer, Jesús estaba envuelto en la obra del Espíritu. Su existencia entera fue una entrega absoluta a los planes del Padre, impulsado por el Espíritu desde el primer aliento. Cuando llegó el momento de iniciar su ministerio público, Jesús no se adelantó, esperó el tiempo del cielo, y en su bautismo, cuando salió del agua, el Espíritu descendió sobre él como paloma. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». El cielo se abrió. El Padre habló, el Espíritu lo llenó, y a partir de ese instante, Jesús empezó a actuar bajo la guía constante del Espíritu. No se movía por impulso humano,
sino por dirección divina. Y esa dirección no lo llevó primero a predicar, ni a sanar, sino al desierto. Fue el Espíritu quien lo condujo hacia la soledad. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí fue tentado por 40 días. No luchó con su inteligencia ni con carisma. Enfrentó al enemigo lleno del Espíritu y armado con la palabra. Y cuando venció, no salió agotado, salió con poder. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la región de alrededor. Antes del desierto, lleno del Espíritu. Después del desierto, en el poder del Espíritu. Ese es el patrón. El desierto no debilita al que va con Dios, lo refina y lo fortalece. Y fue entonces cuando Jesús se presentó en la sinagoga de Nazaret, abrió el rollo del profeta Isaías y leyó: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego añadió: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Con esas palabras, Jesús declaró que su misión entera estaba sostenida por el Espíritu. No dijo: el Padre me ha dado fuerza. Dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él no hablaba desde su poder divino, aunque lo tenía. Hablaba desde la unción, desde la dependencia, desde la obediencia. Cada paso que dio, lo dio con el Espíritu. Cada palabra que pronunció, la pronunció desde esa intimidad. Cada sanidad, cada perdón, cada enseñanza, fluyó de una conexión constante con el Espíritu. Jesús nos mostró que la verdadera vida espiritual no se construye con esfuerzo humano, sino con rendición profunda. No se trata de cuánto haces, sino de cuánto permites que el Espíritu haga a través de ti. Y si Él, siendo sin pecado, necesitó vivir así, ¿cómo no lo necesitamos nosotros? Si Jesús no comenzó su ministerio sin ser ungido, si no enfrentó la tentación sin ser guiado, si no proclamó sin ser lleno, ¿cómo podríamos nosotros vivir cada día sin esa misma presencia? El Espíritu no fue un lujo para Jesús, fue su fuerza, su dirección y su compañero constante. Y hoy, ese mismo Espíritu que estuvo sobre él, ahora vive en ti. No con menos poder, no con menos amor, sino con la misma promesa leemos: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Jesús es nuestro Salvador, pero también es nuestro ejemplo de una vida rendida al Espíritu. Síguelo, no solo con admiración, sino con rendición. Y Jesús nos dio las claves de la misión del Espíritu Santo en el creyente. Porque muchos se preguntan: ¿para qué está el Espíritu Santo en mí? ¿Qué hace realmente? ¿Cuál es su misión diaria, invisible, pero esencial? La respuesta es clara en la Escritura. El Espíritu Santo no vino a estar en ti para que tengas una experiencia emocional aislada. No fue enviado para adornar tu fe, ni para darte algo más. Él vino para cumplir una misión celestial en tu corazón. Una misión constante, profunda y radical. Jesús mismo lo explicó antes de irse. Porque Jesús no solo vino a salvarnos, también vino a enseñarnos cómo vivir. Y antes de regresar al Padre, nos dejó algo más que promesas. Nos dejó instrucciones claras sobre quién vendría a reemplazar su presencia física. Sabía que los discípulos se llenarían de miedo al saber que Él se marchaba, pero también les dijo algo que parecía impensable: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Nos conviene que Jesús se haya ido? ¿Puede haber algo mejor que tener a Cristo caminando a nuestro lado? Sí, tener al Espíritu de Cristo viviendo dentro de nosotros. Porque Jesús sabía que lo que estaba por venir no sería más fácil. Sabía que sus discípulos enfrentarían dudas, persecución, traición, dolor, y por eso no les prometió un sistema religioso, ni una estructura eclesial, les prometió al Espíritu Santo. Y lo que Jesús reveló sobre el Espíritu no fueron palabras vagas ni místicas, fue una enseñanza práctica, precisa y profunda. Jesús mismo nos enseñó las 6 misiones que el Espíritu Santo cumpliría en la vida de todo creyente. La primera misión del Espíritu es enseñar.
Jesús lo dijo con ternura y certeza, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él sabía que no recordaríamos todo de inmediato, que la confusión nos alcanzaría, y por eso prometió un maestro interno. El Espíritu no es solo fuerza, es sabiduría. Te revela cosas que tus ojos naturales no ven. Te abre la palabra cuando no entiendes, y te muestra la voluntad de Dios cuando estás confundido. Es tu maestro personal, tu guía celestial. La segunda misión del Espíritu es glorificar a Cristo. Jesús dijo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Donde está el Espíritu, Cristo es exaltado. No un predicador, ni una iglesia, solo Jesús, siempre Jesús. El Espíritu no habla de sí mismo, pero donde el Espíritu está presente, Cristo se vuelve el centro. La tercera misión del Espíritu es convencer, no como un juez que condena, sino como un padre que despierta al hijo dormido. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús sabía que necesitaríamos más que emociones, necesitaríamos convicción, no condenación, sino esa voz interior que nos susurra. Esto es lo que el Padre espera de ti. Te muestra el error sin destruirte, te revela la verdad sin aplastarte y te llama a volver, no con gritos, sino con convicción. La cuarta misión del Espíritu es guiar. Jesús prometió, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no dijo que el Espíritu nos daría una parte de la verdad, dijo toda la verdad. Jesús sabía que el camino es angosto, que las decisiones serían difíciles y que nuestras emociones serían traicioneras. Por eso nos envió un guía, uno que no se equivoca y que nos lleva al Padre, siempre. El Espíritu guía tus pasos, tus decisiones, tus palabras. Cuando lo sigues, no caminas en círculos, caminarás en propósito eterno. La quinta misión del Espíritu es recordar. Jesús dijo que Él os recordará todo lo que yo os he dicho. En momentos de dolor, de duda o de oscuridad, el Espíritu trae a tu mente las palabras de Cristo. Jesús sabía que nuestra memoria es frágil, que en la tormenta olvidaríamos lo que oímos en la calma y que en el dolor olvidaríamos sus promesas. Por eso el Espíritu nos recuerda, nos trae a la mente las palabras de Jesús cuando más las necesitamos. Cuando parece que todo se ha nublado, Él nos hace recordar versículos que creías olvidados, promesas que habías enterrado, verdades que necesitas para ese momento exacto. Él las hace vivas otra vez. Y la sexta misión del Espíritu es dar testimonio dentro de ti. Cuando el enemigo susurra, no eres suficiente, no eres digno, no eres hijo, el Espíritu responde desde dentro, sí, lo eres. En Romanos leemos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Jesús sabía que el enemigo nos acusaría y que el mundo nos rechazaría, que nosotros mismos dudaríamos de nuestra identidad. Por eso, el Espíritu fue enviado también para decirnos, cada día, en lo profundo del alma, tú eres del Padre, tú eres amado, tú perteneces. No se trata de sentirlo, se trata de saberlo por dentro, una convicción que no se explica, pero que lo cambia todo. Ya no vives como esclavo, vives como hijo, porque alguien dentro de ti te lo recuerda, día tras día, con voz suave, pero firme. Eres amado, eres adoptado, eres mío. Esa es la misión del Espíritu Santo en ti, no para un domingo ni para un evento, para cada día, para toda tu vida. El Espíritu enseña, glorifica a Cristo, convence, guía, recuerda, da testimonio y nunca se cansa de hacerlo. Solo te pide algo, que lo escuches, que lo honres y que no lo ignores, porque si te detienes, si haces silencio y le das espacio, Él te lo enseñará todo y te recordará que nunca has estado solo. Pero ese es de los mayores desafíos, aprender a escuchar, y no escuchar cualquier cosa, escuchar la voz del Espíritu, porque el Espíritu Santo habla, pero no con palabras, sino con esa voz interna, suave, firme, inconfundible. Pero aquí está el problema. Vivimos rodeados de ruidos, y el Espíritu no compite con el ruido. El Espíritu no grita, susurra. Entonces,
¿Cómo habla el Espíritu? Habla con paz, no siempre con explicaciones, pero cuando es Él, hay una paz que no depende de las circunstancias. Es la paz que sobrepasa el entendimiento, una tranquilidad que se impone al miedo, al caos y a la duda. Habla con convicción y con claridad interna. Te muestra lo que es correcto, aun cuando no quieres verlo. Te hace sentir que un camino no cuadra, aunque todo parezca perfecto desde fuera, o que debes hablar, actuar o moverte, aunque no sepas por qué. Es como una certeza que no proviene de ti, pero que arde en ti. El Espíritu Santo también habla a través de la palabra. La Biblia es su instrumento más poderoso, y cuando estás en comunión con Él, versículos que has leído 100 veces de pronto se vuelven personales. Tiemblan en tu interior como si Dios mismo los hubiera escrito para ti, hoy, en este momento. Y entonces te das cuenta, estás siendo guiado. Pero ¿cómo distinguir su voz de la tuya o de la del enemigo? El alma puede sonar como Dios, pero no tiene autoridad. El enemigo, en cambio, acusa, inyecta miedo, trae confusión y hace que te escondas de Dios, en vez de acercarte a Él. Pero el Espíritu siempre te guía a la verdad, a la luz, a Cristo. Su voz no manipula, no oprime ni opresiona con urgencia. Te da libertad y a la vez dirección. Y cuando aprendes a reconocerla, tu vida cambia. Leemos: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Una instrucción simple y directa. Y de esa obediencia nació la conversión del eunuco etíope. Una vida fue transformada, porque alguien escuchó y obedeció un susurro. También lo vemos en la vida de Pablo, cuando el Espíritu Santo le impidió predicar en Asia. ¿Acaso predicar no es bueno? Sí, pero no era el momento. Y Pablo supo escuchar la voz que decía: ahora no. Eso es lo que marca la diferencia entre el creyente impulsivo y el guiado por el Espíritu. El primero reacciona, el segundo discierne, y esa diferencia es vital, porque el Espíritu no solo quiere llevarte a lugares correctos, quiere llevarte en el tiempo correcto, con la actitud correcta y con el corazón correcto. Por eso, aprender a escuchar su voz no es opcional, es esencial. ¿Cómo se aprende? En la intimidad, en el silencio y en la rendición diaria, deteniéndote antes de actuar, preguntando antes de hablar y consultando antes de decidir, diciendo: Espíritu Santo, ¿qué piensas tú? Y tal vez no oigas una voz audible o no venga una respuesta inmediata, pero si esperas, si permaneces, si lo conoces, lo sabrás. Sabrás cuándo hablar, cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar. Porque quien vive guiado por el Espíritu, vive con dirección, con discernimiento y con paz. Y quien escucha esa voz suave, aunque camine por valles oscuros, nunca caminará perdido. Y hay una última obra del Espíritu Santo que no podemos ignorar. Una misión silenciosa, pero poderosa, que no solo transforma al creyente por dentro, sino que lo capacita para transformar el mundo que lo rodea. Porque el Espíritu Santo no solo vino a consolarte, a guiarte o a convencerte, también vino a equiparte, a dotarte de dones que no son naturales, sino sobrenaturales. Sí, el Espíritu Santo también da dones espirituales. La Biblia es clara, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quizá no lo sabías, pero el día que el Espíritu Santo entró en ti, también sembró un don. Estos dones son 9, y el apóstol Pablo los describe en profundidad. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro, el hacer milagros, y a otro, profecía, y a otro, discernimiento de espíritus, y a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estos son los 9 dones, cada uno con un propósito específico del Señor. El primero es el don de las palabras de sabiduría. Es sabiduría divina revelada en el momento preciso.
Es cuando el cielo responde a una situación que parece imposible, como cuando Salomón, lleno del Espíritu, discernió entre dos mujeres que reclamaban al mismo hijo. El rey pidió una espada, y al proponer dividir al niño, reveló el verdadero corazón de la madre. La sabiduría no vino de él, vino del Espíritu del Señor. Así actúa este don, una dirección que viene del cielo. El segundo don es la palabra de conocimiento. Es cuando Dios revela algo que tú no podías saber por medios naturales. Jesús lo hizo con la mujer samaritana. Has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Ella quedó impactada y corrió a decir, venid, ved a un hombre que me dijo todo cuanto he hecho. Ese es el poder del conocimiento espiritual. El tercer don es el de fe, no una fe común, sino una fe sobrenatural, impartida por el Espíritu. Una fe que desafía lo imposible, que declara vida en medio de la muerte, que camina cuando no hay camino. Es la fe que tuvo Elías cuando oró por lluvias y nubes. Es la fe que tuvo Pedro cuando caminó sobre el agua hacia Jesús. Es la fe que confía cuando todo lo visible se cae, porque está anclada en lo invisible. El cuarto don es la sanación, la manifestación del poder sanador de Dios a través de manos humanas. Jesús lo vivió cuando sanó a los ciegos, los cojos y los leprosos. Pedro lo vivió cuando oró por el paralítico en la puerta del templo y el hombre se levantó. Así obra este don. Cuando la fe y la compasión se encuentran, los cuerpos son restaurados. El quinto don es el de los milagros. Es cuando Dios interrumpe las leyes naturales para manifestar su gloria. Cuando abre mares, cuando hace flotar hachas, cuando multiplica panes, como cuando Jesús calmó la tormenta con una palabra, o cuando Lázaro salió de la tumba tras 4 días muerto. Los milagros no obedecen al tiempo ni a la lógica, obedecen al mandato de Dios. El sexto don es el de profecía. No es adivinación ni simple inspiración. Es la voz de Dios revelada a través de un instrumento humano. Es palabra que edifica, exhorta y consuela. Es lo que activó el apóstol Pedro en Pentecostés, cuando dijo, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán. La profecía conecta el corazón del Padre con el de sus hijos y revela lo que está por venir. El séptimo don es el de diversos géneros de lenguas. Es la capacidad dada por el Espíritu para hablar lenguas celestiales o humanas sin haberlas aprendido. Es oración pura, adoración profunda, misterio revelado entre el espíritu del hombre y el Espíritu de Dios. En Pentecostés, todos comenzaron a hablar en otras lenguas, y cada uno oía el mensaje en su idioma natal. Las lenguas son un signo de que el cielo ha tocado la tierra. El octavo don es la interpretación de lenguas, porque donde el Espíritu habla, también desea que el mensaje sea comprendido. Este don traduce lo que fue dicho en lenguas para la edificación del cuerpo de Cristo. Como enseñó Pablo, pero si no hay intérprete, cállese. Pero si hay interpretación, que la iglesia reciba edificación. Dios no es un Dios de confusión, sino de orden, y la interpretación completa el ciclo de su comunicación. Y el noveno don es el de discernimiento de espíritus. Es una capacidad rara y poderosa, y aquellos que la poseen son capaces de ver lo invisible, de percibir la verdad, y distinguir lo que proviene de Dios y lo que proviene del mal. Este don es tan poderoso que tenemos un vídeo solo sobre él, el don del discernimiento. Y es muy importante que si crees que puedes tener alguna señal de este don, escuches este video que aparece en pantalla. Y si no lo has visto, también te dejo el vídeo del don de la sanación, porque puede que tengas este maravilloso don y aún no lo sepas. Y si es así, este podría ser el momento en que el Espíritu Santo lo despierte en ti. Bendiciones para ti y tu familia.